¿Vale la pena? Sí. ¿Es arriesgado? Sí. ¿Vas a estar un poco loco? Sí. Pero así es la vida también. Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle aquí a las 8, transmitiendo a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Saludamos a nuestros amigos paisanos que nos ven en Mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. También agradecemos a quienes nos siguen en www.sistemamichoacano.tv. El día de hoy, en la interpretación de lengua de señas mexicana, Alejandra Álvarez. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Todo un equipo profesional que hace posible este espacio informativo. Le invitamos a establecer comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Recuerda que lo más importante para este espacio y para este medio de comunicación es su opinión. Iniciamos aquí a las 8. El gobierno del estado solicitó apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener visa humanitaria para familiares de la soldado Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, fallecida en una base militar de Texas. Le tendremos los detalles. En otros temas, existen más de 400 niños, niñas y adolescentes bajo tutela de la administración estatal. Diputados analizan situación jurídica. ¿Tendrá Michoacán nuevos partidos y agrupaciones políticas en el próximo proceso electoral? Le diremos en qué fase va el proceso. Y en la cultura, más de 40 artesanos participarán en la tercera edición de la Expoferia de la Cruz de Barro. Iniciamos aquí a las 8. Y en beneficio de los niños en situación vulnerable, se realizó el día de hoy un foro para conocer a fondo la ley de adopción y acogimiento familiar. Esto en el Congreso del Estado. Nuestra compañera Guadalupe Becerril nos tiene todos los detalles. En Michoacán suman más de 400 niñas, niños y adolescentes bajo tutela del Estado, por lo que como sociedad estamos obligados a voltear a ver a la niñez, sostuvo la diputada Ivonne Pantoja Abascal durante el foro informativo de la Ley de Adopción y Acogimiento Familiar que tuvo lugar en el Congreso local. En Michoacán damos este primer gran paso a lograr aprobar la figura de acogimiento familiar. Logramos ser de los primeros estados del país al constituir esta figura jurídica tan sensible e importante para la vida de cada niña, niño y adolescente, que por sus circunstancias vive alejado de su familia. Llegar a esta meta es el reflejo de horas y meses de mucho trabajo. Recalcó que esta reforma de ley permitirá que niños y jóvenes que por su situación jurídica no sean susceptibles a ser adoptados puedan vivir en un hogar con una familia que les brinde los cuidados necesarios. Donde se sientan amados, acompañados, escuchados, que sepan que son importantes y que sobre todo se les brinde esa calidez que ninguna institución puede darles. Como mujer, como mamá, como michoacana y hoy como legisladora, estoy comprometida en cambiar la realidad que vive nuestra niñez. Juntos podemos hacer de su realidad algo mejor. Aclararon que las familias de acogida son métodos temporales de protección, no es un espacio para acotar el camino hacia una adopción. Por ello es muy importante socializar esta ley, seguir haciendo foros de trabajo para que las autoridades y las personas interesadas en proteger a estos niños sepan que es temporal. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. En otros temas, acuerda el Instituto Electoral de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabajar de manera conjunta en materia de educación cívica y derechos humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral de Michoacán firmaron un convenio de colaboración. Ambas instituciones acordaron formalmente realizar de manera coordinada diversas estrategias y actividades dirigidas a la construcción de una cultura democrática ciudadana y la promoción de los derechos humanos. Así lo señaló el presidente de la comisión, Marco Antonio Tinoco Álvarez. Este convenio tiene como finalidad, lo hemos platicado con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, aparte de los cursos, aparte de la difusión, de la divulgación, en hacer tareas muy específicas en relación con grupos de atención prioritaria o con grupos vulnerables. Para nosotros esto es muy significativo porque más allá de la firma del convenio hay un par de proyectos muy interesantes que en su momento se anunciarán precisamente para que la sociedad michoacana tenga un mejor y mayor acceso a toda la gama, a toda la batería de derechos humanos. En tanto, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, señaló que la democracia no se puede entender sin los derechos humanos, ya que son conceptos que van de la mano. Ciertamente es un intercambio de saberes, un intercambio de acciones institucionales, un intercambio de experiencias en muchos temas. Nosotros tenemos mucho que aprender también ahora que estamos trabajando de manera muy decidida con sectores sociales en específico y en concreto, y en donde nos hemos visto, lo digo de manera humilde, a veces con estos temas de saber cómo dirigirnos, cómo en su momento interactuar, insisto, con estos propios sectores, en donde si bien es cierto desde el punto de vista político, estamos trabajando desde la perspectiva de sus derechos político-electorales, pero pues obviamente hay temas que sin duda nos vendrán a fortalecer en la medida en que logremos este intercambio de experiencias. Los funcionarios coincidieron en que ambas instituciones se deben a la ciudadanía y en esa medida tienen que responderle tanto en materia de derechos humanos como en democracia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares y Leticia Ruano. Y avanza el proceso de registro para la conformación de nuevos partidos y agrupaciones políticas en Michoacán. Así lo informó el presidente del Instituto Electoral de la entidad, Ignacio Hurtado Gómez. Tenemos que tener esto hacia finales de abril, principios de mayo. Siguen estando las tres agrupaciones que en su momento cumplieron con el requisito. Se sigue revisando el tema de las afiliaciones, tema que ya pareciera que está superado. Se sigue revisando temas de fiscalización. Nosotros dentro de poco tenemos que emitir un dictamen de fiscalización precisamente para ver el tema de los recursos, y se siguen revisando la constitucionalidad y convencionalidad de los documentos básicos. Entonces eso se sigue avanzando. Insisto, nosotros tenemos finales de abril, principios de mayo para tomar una determinación. Con lo que también se está avanzando de manera importante son con agrupaciones políticas. Eso incluso lo tenemos que resolver a finales de la siguiente semana. O sea, recordemos que también hay esta figura de asociación política que son las agrupaciones políticas, ¿no? Que son figuras de participación, de asociación, incluso precisamente para participar o intervenir en los asuntos públicos, en la parte de la cultura democrática. Nosotros recibimos 4 solicitudes para conformar agrupaciones políticas, ¿sí? Y nosotros la próxima semana vamos a decidir de esas 4 agrupaciones cuántas cumplieron con los requisitos y evidentemente cuáles estarían en condiciones de tener un registro en Michoacán como agrupaciones políticas locales. Y desde luego le tendremos esa información aquí a las 8. Hasta el momento, 19 comunidades indígenas del estado han determinado por medio de asamblea gobernarse bajo asignación directa de presupuesto. Así lo dio a conocer el presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Hasta el momento llevamos nosotras, bueno, sacando estas de Pamatácuaro, que insisto apenas se acaba de sacar, Ucareo, que está pendiente, San Bartolo. Hasta ahorita llevaríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Es que no me los ponen aquí corriditos, pero van 19. Ahí está el conteo, 19. Otro tema, la fosa clandestina localizada en Siracuaretiro el domingo 19 de marzo, del cual se reconocieron restos de al menos 10 personas. Habló el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, sobre este tema. Explicó las medidas que se han implementado. Aquí lo que dijo.
Luego de que en Siracuaretiro fuera encontrada una fosa clandestina con restos de al menos 10 personas, autoridades de la Fiscalía y del Ejército descubrieron montículas de tierra removida en el lugar. Y fue gracias a la ayuda del equipo especializado canino que los agentes ubicaron a las víctimas para después trasladar los huesos al servicio médico forense para seguir los protocolos correspondientes como su posible identidad y causa de muerte. Al respecto, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, habló de los avances que se tienen sobre este hallazgo. Hechos lamentables ante los ajustes de cuentas que luego generan algunos grupos delincuenciales o la gente desaparecida, que desafortunadamente se encontró esta fosa clandestina. Hasta el día de ayer eran ya 12 cuerpos los que se encontraban en esa zona. Se va a seguir haciendo búsquedas, ante las peticiones que hay por algunas organizaciones, y la Fiscalía sigue realizando algunas investigaciones ante denuncias diversas, y que bueno, se estará atendiendo dicha situación para darle seguimiento a las investigaciones y tratar de esclarecer algunos hechos. En ese sentido, dijo que las tareas de investigación continúan para esclarecer dichos sucesos y así detener los crímenes de algunos grupos delictivos que vulneran la integridad y seguridad de la ciudadanía michoacana. Con información de Giorgio Barajas, la radio y la televisión pública de Michoacán. Inyectan recursos a la prevención y atención de la violencia en los municipios del estado de Michoacán. Avanza la aplicación de recursos del Fortapaz para atender ejes como el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en las diferentes regiones, el fortalecimiento en la prevención de la violencia y el delito, el impulso a la reinserción social de las personas privadas de su libertad, así como de la capacidad tecnológica de las instituciones de los 3 niveles de gobierno, refirió el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria. Fue de 772 millones 015,539 pesos. ¿Cuál fue el monto de proyecto ejercido finalmente? 727,565,546 pesos. Tuvimos una economía que se reintegró tanto al Estado como a los municipios de 44,449,993 pesos. 59 millones de pesos se invirtieron en programas de prevención de violencia y delincuencia, 3.5 millones en el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y 5 millones para vehículos, equipo y mobiliario. Del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz en el programa de profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, fueron destinados 23 millones de pesos en 197 cursos de capacitación, los cuales fueron impartidos a más de 5,000 elementos en cursos aplicados programas rectores vigentes para obtener la CUP, para que estén debidamente certificados. El siguiente programa fue equipamiento e infraestructura de los elementos policiales y las instituciones de seguridad pública, destinados 392 millones de pesos, 39,000 piezas de vestuario y uniformes adquiridos y entregados. El funcionario estatal expuso que en cuanto al apoyo a bomberos municipales, hay 15 municipios elegibles y hay 3 solicitudes de adhesión autorizadas que son Zamora, Los Reyes y Tarímbaro. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí a las 8. Fabiola Alanís, una mujer encargada de la lucha contra la violencia de género en el país. ¿Qué dirías tú del gobierno de Silvano Aureoles? Soy una persona que no establece relaciones de complicidad con nadie y por eso puedo actuar con mucha libertad. Y mi aspiración no es a tener un puesto ni del Ejecutivo, mi aspiración es a ser parte de la transformación. Lo que está faltando es revolucionar las áreas de procuración e impartición de justicia. Estoy enamorada de la cuarta transformación. La conectividad terrestre hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está lista. Utilízala. Ubicado al norte de la Ciudad de México, el aeropuerto cuenta ya con 8 vías principales construidas en coordinación con diversas instancias del gobierno federal y estatales.
Acercamos el AIFA a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información aquí a las 8. 5 proyectos regionales han sido aprobados en la primera ventanilla del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, que fue abierta del 16 de enero al 3 de febrero, buscando impulsar obras de infraestructura en los servicios públicos en cada uno de los municipios. En palabras del gobernador, la segunda ventanilla cierra este próximo 31 de marzo y la tercera se extiende del 15 de mayo al 5 de junio. Escuchemos más sobre este tema con nuestra compañera Yesenia Magaña. Con el objetivo de que todos los proyectos presentados por los municipios se aprueben y el recurso se ejecute debidamente, el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Luis Navarro García, expuso que en la primera etapa 5 proyectos regionales fueron aprobados, así como otros 40 proyectos municipales. El presupuesto asignado, como bien lo saben, del FAISPOM ordinario es de 1.175 millones. De los recursos extraordinarios, de lo que se refiere al FAISPOM regional, son 235 millones, lo cual nos da un total de 1.410 millones de pesos, de los cuales en la primera ventanilla nos solicitaron 402 millones del FAISPOM ordinario. Ya se autorizaron en esta primera ventanilla 243 millones. De los recursos extraordinarios tenemos de los 235 millones autorizados, nos solicitaron 301 millones y ya se autorizaron 162 millones. En total, de lo ya autorizado son 406 millones de pesos. Estamos hablando de 97 proyectos autorizados. Asimismo, en Indaparapeo se aprobó un proyecto por más de 6 millones de pesos para el reencarpetamiento de la carretera que va hacia El Triunfo. Otros 6 millones para Irimbo y la construcción de alcantarillado de Aguas Negras. 8 millones de pesos para La Piedad, para la construcción del bulevar y el reasfaltado del camino hacia la comunidad de Taquiscuareo. Bueno, proyectos municipales aprobados. En Acuitzio tenemos 2 proyectos por 3.757.000 pesos. En Aguililla son 3 proyectos los que se autorizaron ya, prácticamente 5 millones, 4.9. El siguiente, en Angamacutino son 7.4 millones de pesos. Estamos hablando de 3 proyectos los que se autorizaron. En Nangangueo es un proyecto, es de 1.040.000. En Carácuaro son 2 proyectos, 3.3 millones. Bueno, en realidad son obras más que proyectos. En Coahuayana son 2 obras, 6.1 millones. Actualmente el FAISPOM tiene abierta su segunda ventanilla, misma que cierra el próximo 31 de marzo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. Y se destinarán alrededor de 30 millones de pesos para intervención urbana, esto del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres. Así lo informó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya.
Está abierto al 100% la vialidad en el distribuidor vial. Falta colocación de alguna señaléctica y vamos a hacer la intervención para imagen urbana, peatón, toda una intervención que no estaba programada, que no estaba contratada, que no estaba diseñada, que ya tenemos el presupuesto para dicha intervención, la va a hacer Gladys Butanda de la Secretaría de Urbanismo. Es un recurso adicional que se estará ejerciendo este año, son 30 millones, ¿entiendes? 25, 30 millones. Tenemos información cultural aquí a las 8. Para impulsar otra de las creaciones que elaboran los artesanos de la tenencia de Capula, por tercer año se llevará a cabo la Expoferia de la Cruz de Barro del 31 de marzo al 10 de abril. Así lo dio a conocer el representante de los artesanos, Carlos Ayala Reyes. Vamos a tener presentación de algunas cruces, vamos a tener un pequeño escaparate donde puedan pasar ustedes y admirar esas piezas que van a estar en exhibición y venta, sin dejar de lado la artesanía común de la comunidad también, que va a estar en exposición. Se contará con la participación de 40 artesanos del lugar, destacó la Secretaria de Desarrollo Económico de Morelia, Guadalupe Herrera Calderón. Sacar adelante esta tercera Expoferia de Cruz de Barro y que tendremos pues más 40 participantes y que esperemos superar la derrama económica que fue el año pasado. Agradecerles a los medios su difusión porque es muy importante que tanto los ciudadanos morelianos como todos aquellos que nos visitan en estos días pues de vacaciones de Semana Santa sepan lo que se está realizando en esta bonita tenencia de Capula. Además de la Catrina y la loza de barro, se busca promocionar este nuevo producto que los artesanos de Capula elaboran, puntualizó el director del Instituto del Artesano Michoacano, Cástor Estrada Robles. Es una oferta más de eventos turísticos y culturales que habrá durante esta temporada y que además se basa sobre un nuevo producto o un nuevo desarrollo que han estado elaborando los artesanos de Capula ya desde hace algunos años, que es esta Cruz de Barro. Se espera la asistencia de más de 10,000 personas quienes podrán degustar de la gastronomía del lugar. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Las actividades empiezan propiamente el día 26 de marzo con la inscripción de las piezas ahí en Casa de la Cultura en Uruapan, o sea, ya en 5 días. A partir de la inscripción, pues ya los artesanos empiezan a instalarse el día 29 en el Tianguis y las actividades pues ya empiezan a partir del sábado 1 de abril, allí en la Plaza Mártires de Uruapan y Plaza Morelos en Uruapan. Ya empieza el Tianguis formalmente, también el concurso empieza el día 1 y estamos esperando la participación de 1,500 artesanos en el Tianguis y por su parte de igual manera en el concurso la participación de 1,500 artesanos y más o menos unas 2,700 piezas inscritas, eso por Uruapan. Tenemos también la actividad aquí en Capula del 31 de marzo al 10 de abril con la tercera Expo Cruz de Barro. Tenemos el concurso en la costa, que es el día 6 de abril, 6 y 7 de abril en Maruata, que es el concurso de la cultura náhuatl, que es también que es muy bonito, que se hace en Maruata, al lado de la playa. Tenemos también actividad en Erongarícuaro. En fin, tenemos, la verdad, en Pátzcuaro tenemos la muestra artesanal, también con 40 artesanos participantes. La verdad que tenemos la agenda muy llena para lo que es Semana Santa. Más de 15,000 visitantes de todas partes del mundo presenciaron el espectáculo cultural de la segunda edición de la Quinchecua, expuso el secretario de Turismo Roberto Monroy García. Total por función 3,810 personas, hace un total de 15,240 personas en los 4 días asistentes totales en la Quinchecua, contra el año pasado que fueron 5,886, es decir, casi 3 veces más este año. Turistas nacionales tenemos registrados de Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco. Internacionales tuvimos grupos de Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Corea del Sur, un grupo de 40 personas de Colombia, Uruguay y Bélgica. La derrama económica superó los 10 millones de pesos, es decir que cada asistente gastó en promedio 675 pesos, básicamente en transporte, hospedaje, alimentos y bebidas, artesanías, dulces típicos, así como ropa y accesorios.
21% turistas con 1.9 días de estancia pernocta promedio, 79% visitantes un día y de paso, pero esto genera una derrama económica también en las comunidades. Pudimos ver en Pátzcuaro, en Quiroga, en Tzintzuntzan, totalmente lleno los 4 días de este evento. Para garantizar la seguridad de los locales y visitantes a las yácatas de Tzintzuntzan, se desplegaron 291 elementos por día. Cabe señalar que no hubo daños en el sitio arqueológico, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña. La Secretaría de Cultura de Michoacán convoca a la comunidad artística del estado a participar en el certamen trienal de Tijuana, Internacional Pictórica de la Secretaría de Cultura de Tijuana, cuyo objetivo primordial es la exploración de otras poéticas, nuevas problemáticas y derivas que posibiliten la construcción de paradigmas estéticos diferentes desde lo pictórico, así como en la réplica de los componentes formalistas de la plástica. Las personas interesadas deberán enviar la documentación requerida a la dirección electrónica trienaltijuana@secut.gov.mx. Tras haber sido elegida, se conocerá el primer lugar del certamen, mismo que recibirá $1,000,000 y 2 menciones honoríficas de $250,000 para cada proyecto. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de abril del año en curso y para mayores informes puede consultar el sitio trienal.secut.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. La información de la cultura. Aquí a las 8, el gobernador del estado solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyo para obtener visa humanitaria para familiares de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, militar originaria del municipio de Tacámbaro, que desafortunadamente falleció al interior del cuartel o de un cuartel en Texas. Esta soldado de origen mexicano, de origen michoacano, ya solicitamos a Relaciones Exteriores, primero que se esclarezca en qué condiciones se dio este fallecimiento, porque fue dentro de la instalación militar de los Estados Unidos. Claro, ella era militar del servicio norteamericano, del ejército norteamericano. También se está haciendo todo lo posible, la Secretaría del Migrante está atendiendo el tema para la visa humanitaria y que puedan asistir. Esto daremos informes hoy mismo, la Secretaría del Migrante está atendiendo el tema. En ese sentido, Teresa Mora Covarrubias, titular de la Secretaría del Migrante en la entidad, informó que avanza la gestión para que la madre de Ana Fernanda, encontrada sin vida en esta base militar en Texas, obtenga la visa humanitaria para que pueda participar en los honores funerarios en Estados Unidos. Nuestra compañera Yesenia Magaña tuvo la oportunidad el día de hoy platicar con la titular de la Secretaría del Migrante y eso fue lo que dijo relacionado a este tema. Primero, conseguirle una cita de manera urgente para el trámite del pasaporte, que lo conseguimos que se le otorgara el viernes. El mismo viernes llenamos la forma para solicitar la visa humanitaria. Hoy hablé con el cónsul general y nos otorgan la cita para su visa humanitaria el día de mañana de la señora. La hija, ella ocupa el trámite de su pasaporte americano y ella tiene su cita el jueves. Entonces yo considero que la mamá, si todo sale bien, mañana tendría su visa humanitaria y la chica, como tiene doble nacionalidad, ella no ocupa visa, nada más su pasaporte vigente americano, y con esos 2 documentos ellas estarían en posibilidad ya de viajar en el momento que lo decidan. No solamente les estamos ayudando en el trámite de sus documentos para poder salir del país, sino que también le vamos a ayudar para traernos el cuerpo, porque la señora quiere enterrar a la cadete en Tacámbaro. Pero además le vamos a dar acompañamiento legal para que la señora logre esclarecer el caso de la cadete. La situación
sumamente compleja y desde luego le estaremos dando seguimiento a este tema. Le agradecemos a las personas que nos siguieron vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita aquí a las 8. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán. Viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda toma el corazón. PT es la cuarta ley, PT es la cuarta ley, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT. ¿Sabes cuánta agua dulce existe en el planeta? El 71% de la Tierra está cubierta por agua, pero solo el 2.5% es agua dulce. Así es, tan solo el 2.5%. Y eso nos habla de su escasez a nivel mundial. Ahora, tomemos en cuenta que 2/3 partes de esta agua dulce está congelada en glaciares y, en consecuencia, su uso es muy limitado. Con respecto a las aguas subterráneas, te comento que estas cumplen un papel muy importante en el bienestar humano, porque protegen nuestras vidas al garantizar el acceso al agua potable y la de suministrar una amplia gama de bienes y servicios. Por eso, es vital salvaguardar los acuíferos para la salud y sobrevivencia de todos los seres que habitamos el planeta. Todo el sistema al pueblo. En México es difícil ser mujer por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué no haces otra cosa? Eso es muy masculino y demás. Era muy machista. Y él llegaba y si no estaba la comida le pegaba a mi mamá. Como mujeres, cuando nos pasan este tipo de cosas, pues lo que sentimos es miedo. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8 y es un gusto, en verdad, recibir en el estudio a Juan Pablo Granados Gómez, él es director del Gobierno Digital del Estado de Michoacán. Director, grato que nos acompañes, bienvenido, muy buena noche. Buenas noches para ti y todo tu auditorio. Pues estamos platicando antes de entrar al aire esta herramienta que ustedes pusieron a disposición de las y los michoacanos que pues ha tenido una respuesta importante, me lo decías hace unos minutos, el tema del refrendo digital. Platícanos cuál ha sido la experiencia, cómo se ha visto reflejado esta participación de las y los michoacanos, qué han encontrado, cuáles han sido las respuestas en este tema en particular. Fíjate, Eric, que lo más importante y el reto más grande ha sido que la gente confíe. Venimos de trámites en años anteriores donde pues teníamos que guardar los comprobantes de pago y qué curioso, teníamos nosotros como ciudadanos que demostrar que habíamos pagado. Y la verdad es que creo que esa parte es la que hemos logrado ir amalgamando un poco, en donde la gente con el refrendo digital, al momento de hacer su trámite de punta a punta, sin tener la necesidad de acudir a una oficina de recaudación, en el momento en el que ellos pueden descargar su refrendo digital, es cuando ellos dicen, ok, sí se ve reflejado mi pago. Entonces yo, primero que nada, es agradecer a la ciudadanía que nos den la oportunidad de confiar en lo que estamos haciendo. Se ha trabajado fuertemente desde la base, es como una casa, en los cimientos trabajamos todo el año pasado para que lo que hoy se conoce como el refrendo digital sea una realidad. ¿Y por qué creemos que ha sido un programa que está funcionando? Porque van más de 420,000 personas las que han realizado el pago de su refrendo. Pero no solamente eso, de esas 420,000 personas, más del 60%, esto es más de 250,000 personas, lo han hecho a través de la plataforma en Internet.
Entonces yo creo que eso es un esfuerzo importante, reconocer a la ciudadanía que nos ha brindado esta oportunidad y decirles que seguimos trabajando, porque los que estamos al frente pues no dejamos de ser ciudadanos. ¿Sí? Decías, un trámite que se realiza en 4 o 5 minutos. Es correcto, desde que yo ingreso a la página que es secfinanzas.michoacán.gov.mx/T vehicular, lo único que necesito es tener a la mano mi tarjeta de circulación para obtener 2 datos que son prioritarios y primordiales: la placa y el número de serie del vehículo, ¿sí? O NIF, con el que viene ahí en la tarjeta de circulación. Y con esos 2 datos y tener a la mano mi tarjeta de débito o crédito, puedo yo hacer mi pago completo, de punta a punta, en 4 minutos. Y si no lo quiero hacer con un pago a tarjeta de débito o crédito, porque, pues, muchas razones, ¿no? A lo mejor no la tengo, o porque a lo mejor tampoco soy tan familiarizado con el tema de un pago con tarjeta de débito o crédito, pues puedo imprimir el comprobante de pago y asistir a una ventanilla bancaria que no me va a cobrar ni un solo peso por el trámite, o puedo asistir a Telecom, o puedo ir a una de las ventanillas de las tiendas de autoservicios sobre las cuales también tenemos convenios, que son más de 500 lugares a nivel estatal donde ustedes pueden pagar el refrendo, donde podemos pagar el refrendo. Entonces hemos hecho esta parte. Y si no es así, no tengo manera de imprimirlo, pues están habilitadas las oficinas de recaudación, ¿sí? En todos los municipios de Morelia, de Michoacán, hay una oficina de recaudación. Ahí pueden llegar y realizar el pago de su trámite, ¿sí? Ya sea con una tarjeta de débito o crédito, o que les impriman su comprobante de pago y realizaron en algunos de estos lugares, como te lo comenté. Director, mencionabas, se le está dando certeza a las y los michoacanos, pero ¿qué más? Con estas nuevas herramientas, con estas políticas, ¿qué se le está dando a las y los michoacanos? Mira, yo creo que lo primero, a lo que nos ha instruido el señor secretario de Finanzas, Luis Navarro García, y el propio señor gobernador, a partir del 1 de octubre del 2021 que tomamos posesión, lo que nos pidieron a la Dirección General de Gobierno Digital es tomar en serio el tema de la digitalización, tomar muy en serio el tema de un gobierno digital, no tomarlo como una moda, no tomarlo como un designio único, sino en realidad trabajar desde la base y desde el fondo para que las cosas en realidad tengan una progresión y los esfuerzos que hagamos sean duraderos y perduren, ¿no? ¿Qué es lo que estamos trabajando hoy en día? Y yo creo que una de las partes más importantes es que como ciudadanos, cada pago que hagamos, tengamos la certeza de que quedó registrado. A partir de ahí vamos a encontrar una nueva relación entre ciudadano y gobierno, porque yo ya sé que si pagué, se ve registrado, y si se ve registrado, entonces mi trámite o termina o inicia, dependiendo de cuál sea el trámite con el que lo haga, ¿no? Esa es una primera parte. Y la segunda parte es, si yo mi dinero se lo estoy confiando y en realidad lo veo reflejado, entonces cambia una percepción y estamos buscando un diálogo. En realidad, gobierno digital también es eso, un diálogo con el ciudadano, donde podamos tener una manera de poder compartir experiencias, pero también poder ejecutar acciones que nos permitan dar certeza a lo que estamos trabajando. En ese sentido, ¿cómo va Michoacán en relación a otros estados? ¿O cómo está México también en este sentido, en este tema en particular, que también, bueno, son, insisto, ¿no?, con estas nuevas herramientas que además, pues, debemos de vincular esas acciones de una cotidianidad de la mano con la tecnología, de los avances tecnológicos? Sí, mira, de la pregunta que me haces, yo creo que son varios temas y vamos tratando de desmenuzarlos. Uno, primero es entender que el tema digital para el ciudadano, para el funcionario, para todas las personas, debe de ser un aliado, debe de ser un amigo, un acompañamiento, una herramienta, ¿sí?, que nos permita en nuestro quehacer, en nuestro día a día, y que nos dé la oportunidad de poder hacer mejor las cosas y no al revés, ¿sí? Eso es un primer punto importante. A nivel nacional no hay una sola encuesta en la cual podamos decir, oye, Michoacán se ubica en este lugar. Hay una serie de encuestas de distintas organizaciones y del propio INEGI. Pero en un pool que hemos trabajado y que nos hemos pedido, porque además tenemos que saber dónde estamos, en un pool de diferentes encuestas, lo que hemos identificado es que Michoacán, cuando tomamos posesión, estaba en el lugar más o menos 28 a nivel nacional, del 28 al 30. ¿Esto qué es? Pues en los últimos lugares. ¿Y qué es lo que estamos buscando en acciones como el refrendo digital, donde los pagos se ven ya materializados, donde también hay trámites en la Secretaría de la Contraloría en la emisión de una constancia y no inhabilitación, también ya está digitalizado al 100%,
También ya se liberó pagos para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para el trámite de lo que es el padrón de contratistas. También el servicio de nube que se contrató a nivel estatal para que las dependencias puedan acceder a subir sus servicios que crean prioritarios y tener respaldos, que es también un modelo único a nivel mundial. Quiero también planteártelo en ese tenor. Creo que hemos ido dando pasos y ya hemos ido escalando. Y vamos, sobre todo, con una idea muy clara, que Michoacán dé pasos sólidos, en donde nos insertemos a una etapa digital, pero como te lo dije, no como una moda, sino haciendo un uso eficiente de los recursos y realmente aplicando lo que necesitamos, que es acciones concretas para resultados concretos. ¿Algo más que quisieras compartir a través de este espacio público? Pues primero que nada, agradecer a los ciudadanos la oportunidad que nos dan con el refrendo digital. 1. 2, que el 30 de abril es el último día para pagar su refrendo sin multas ni recargos. Es importante cumplir con este derecho. Apúntenlo, por favor. Pero además, que el refrendo digital lo pueden pagar el lunes, en martes, en miércoles, en domingo, a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana. Esa es la gran ventaja. No dependemos de un horario en particular. Podemos hacerlo en cualquier momento. Y otro punto importante es que nos ha instruido el señor secretario a que tengamos un diálogo con la ciudadanía. El tener una dirección general de gobierno digital lo que permite es que tenemos que estar conscientes que esto se tiene que estar transformando. Acérquense, tengan diálogo con nosotros a través de las distintas plataformas de Facebook, en la página oficial de la Secretaría de Finanzas, en la página oficial de la Dirección General de Gobierno Digital, a través del correo electrónico pagosenlinea@correo.michoacan.gov.mx. Díganos, estamos para aprender y mejorar, porque lo que queremos es, en realidad, dar un servicio. El centro es el ciudadano. Director, muchísimas gracias por estos minutos y ojalá podamos mantener esta comunicación si tú no lo permites. Claro que sí, cuando se quiera. Es lo más importante, que nos digan en dónde estamos y dónde hay problemas para poderlos resolver. Muchas gracias. Esta noche el director de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, aquí a las 8. Tenemos información deportiva y, desde luego, más información a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos en los deportes de esta noche y vamos a iniciar precisamente porque continúan los macroregionales y regionales que se están celebrando en la capital michoacana y ahora toca el turno al tenis. Se espera representantes prácticamente de toda la República Mexicana y lo que será pues un evento de gran magnitud. Ahora dentro de la disciplina de tenis ya se prepara el macro regional que tendrá como sede la capital michoacana, el cual arrancará el 30 de marzo. Ese mismo día tendrá lugar la junta técnica a las 19 horas y los juegos oficiales se desarrollarán el viernes 31 de marzo, así como el 1 y 2 de abril. Se esperan 108 raquetistas provenientes de todos los estados del país, al igual que del IMSS, Instituto Politécnico Nacional, UNAM e INDET. Por Michoacán participarán 8 raquetistas, de los cuales se espera clasificar mínimo 6. La justa es válida para los Juegos Nacionales CONADE 2023 y se desarrollará en el Club Tres Marías, por lo que respecta a la categoría de 16 años varonil y femenil. Club Britannia para la de 14 años, también en ambas ramas. El año pasado Michoacán obtuvo 4 medallas de bronce en la etapa nacional. Felicidades a las autoridades, sobre todo porque están atrayendo este tipo de eventos que sin lugar a dudas necesita nuestro estado para incentivar al deporte, pero también por la derrama económica que puede representar. Y bueno, en otra información les comento que dentro de esta línea de los Juegos Nacionales de la CONADE, 2 equipos femeniles de la maestra Eva Ortiz, que es toda una institución ya en esta disciplina, lograron clasificar a la máxima justa del deporte amateur de nuestro país. Los 2 equipos femeniles de polo acuático que dirige la maestra Eva Ortiz López lograron clasificar a Juegos Nacionales luego de que se desarrolló en Aguascalientes el evento nacional clasificatorio. Por Michoacán viajaron 2 escuadras quienes disputaron la medalla de bronce en la categoría juvenil, donde cayeron por 11-5 ante la representación de Nuevo León, y en la división junior, donde también se perdió ante la sede de Aguascalientes por 11-10. Los infantiles varoniles igualmente pudieron avanzar tras adjudicarse la presea de bronce y previamente en el evento que se realizó en semanas pasadas en la capital michoacana, consiguió su boleto el equipo del sector juvenil. La justa a nivel república se desarrollará del 15 al 26 de mayo, también en Aguascalientes, en disciplina donde Michoacán siempre logra medallas en el ámbito nacional. Siempre se han traído medallas, esperemos que en esta ocasión también lo hagan. Y ya para concluir, pues reconocer sin lugar a dudas la gran actuación del equipo de béisbol mexicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol por la actuación histórica.
Ningún equipo de conjunto de México había logrado esto, y pues ahí una llamada de atención y un gran ejemplo para el fútbol que, bueno, la mercadotecnia lo absorbe y los resultados son muy pobres. Terminó el sueño mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol tras caer en semifinales con Japón por 6-5 en gran partido ante el equipo invicto asiático que vino de atrás en el Leon Depot Park de Miami para sacar la victoria. Fue hasta la cuarta alta que México dio el primer golpe de autoridad en home run de Urias, que permitió que cayeran 3 carreras para los aztecas. Los asiáticos lograron recuperarse en la séptima con home run que permitió 3 carreras para el empate. Verdugo conectó doble que anotó la cuarta para México en la parte alta de la octava entrada y al final de la misma ya se encontraban con otra carrera más para el 5-3 mexicano. Japón recuperó en la octava baja para concretar el 5-4 y al terminar México no permitió ninguna carrera más con jugadores japoneses en posición, por lo que los aztecas se ubicaban a 3 outs de pasar a la final. Doble de Ohtani sin outs que permitió 2 carreras más para Japón y puso fin al partido por 6-5 para los asiáticos, que los ubicó en la final de este martes ante Estados Unidos. Bueno, pues esto es lo que les tenemos en información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos. Ser mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes. Ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información aquí a las 8 y es momento de ver y de escuchar la opinión de Carlos Ortiz Paniagua. Hoy te compartiré algunas reflexiones de la crisis del agua en el marco del Día Mundial del Agua. Hola, soy Carlos Ortiz, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde hace más de 30 años, el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua para llamar la atención y generar conciencia sobre la importancia del cuidado de este elemento que es vital para todas las especies del planeta. La disponibilidad de agua por habitante ha sido un problema que se pretende resolver desde hace tiempo con la sobreexplotación de los mantos freáticos. Este año, la Organización de Naciones Unidas llama la atención sobre las consecuencias de introducir tanta agua de los mantos freáticos en la atmósfera, debido a que se redistribuye de manera heterogénea y que está ocasionando desastres cada vez más frecuentes, más intensos y de mayor duración,
por ejemplo las inundaciones o las sequías, debido a los efectos del cambio climático. Sin duda, disponer de agua potable o limpia para las actividades socioeconómicas es un gran problema en México. Para que te des una idea, la disponibilidad de agua por habitante ha reducido 70% en los últimos 60 años a causa del aumento de la población, el deterioro de los ecosistemas y el uso ineficiente del vital líquido. A la vez que 70% del territorio del centro norte es árido o semiárido, y paradójicamente es allí donde se genera más del 50% de la riqueza nacional. Esta situación plantea grandes riesgos económicos y enormes retos en materia de manejo del agua que deben considerar además el cambio climático y sus consecuencias. Como dato importante, el agua en México se distribuye de la siguiente manera: 75% para uso agropecuario, 15% para el abastecimiento doméstico, empresas, comercios, servicios públicos, urbanos, y 10% para abastecer la industria que es altamente extractiva, como la producción de bebidas, la termoeléctrica, papel y cartón, metalúrgica y química. Michoacán tiene una vocación natural para la producción de agua. Gracias a su orografía y situación geográfica privilegiadas, con los bosques que funcionan como verdaderas fábricas de agua, pero algo no estamos haciendo bien, dado que 98% de los cuerpos de agua en Michoacán están contaminados o en peligro. Inclusive algunos de ellos están muy amenazados, como el manantial de la Mincita en Morelia. Para cuidar el agua, entendiendo que hay otras especies que también dependen de ella, pongamos de nuestra parte, tomando en cuenta lo siguiente: desde el quehacer de los gobiernos es necesario establecer medidas de vigilancia y monitoreo del uso del agua para todos y eficientizar todos los procesos. Invertir en la modernización y conservación de infraestructura y desarrollar proyectos de investigación para obtener purificación de agua a bajo costo. En tanto que desde los hogares podemos ayudar a mitigar este problema con las siguientes acciones: instalar sistemas eficientes de uso de agua en lavabos y jardines, hacer conciencia de no dejar las llaves abiertas mientras nos afeitamos, lavamos los dientes o los trastes, reparar o reportar fugas de agua. Gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la oportunidad, y gracias a ti por tu atención. Es cuanto. Hay los grandes desafíos que tenemos como sociedad, desde luego para la generación de políticas, para la protección y desde luego el uso del vital líquido, y que bueno, el día de mañana se conmemora el Día Mundial del Agua y que habrá números, habrá reflexiones, y el día de hoy le presentamos previo a esta conmemoración. Autoridades estatales, municipales y castrenses participaron en el acto cívico conmemorativo por el natalicio de don Benito Juárez García. Juárez es símbolo de la dignidad y representa al México de principios, de instituciones legalmente establecidas y la igualdad. Así lo destacó Claudia Prado García, integrante de la muy respetable Gran Logia Femenina Michoacana Cuaraperi, a la conmemoración del 217 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas. La historia y su esencia nos lleva a despertar la conciencia para fortalecer identidades, despertar principios y consolidar valores que nos ha legado y que tenemos por herencia congruente el deber como ciudadanos o por amor a nuestra patria, despertarlos, atesorarlos y defenderlos. Durante el evento, Prado García recordó al oriundo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, como un símbolo de la dignidad de una sociedad ávida por defender el derecho natural del hombre, la libertad, y su lucha por la construcción de una cultura de paz con fundamento en las leyes. Estamos congratulados por sostener vivos sus grandes postulados, que son parte de los cimientos aplicados en nuestros trabajos realizados día a día, que desde nuestras humildes trincheras en cada profesión practicamos, llevando un trabajo dedicado al gran arquitecto del universo, a nuestros semejantes y para nuestro crecimiento personal. Además, esperamos como fraternidad, en el marco de la memoria de las acciones que nos legó Benito Juárez, quien espera de los 3 niveles de gobierno
un paradigma diverso en las autoridades, para que en los hechos privilegiar lo que nos une y no lo que nos divide. Por eso creemos que fomentar el respeto al derecho ajeno en los tiempos actuales es aplicable hoy en la práctica. Con la presencia de autoridades de los gobiernos estatal, municipal y castrenses, desde la plaza en honor a quien fuera presidente de México en el periodo de 1858 a 1872, se reconoció el gran legado del ser humano y reformista, cuyos principios sentaron las bases de una América libre y soberana, y se recordó que gracias a él la educación laica cobró interés en el desarrollo educativo de una niñez con mayor libertad de pensamiento. Recordado por su lema entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, Benito Juárez fue honrado al pie de su escultura con una ofrenda floral y guardia de honor. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y para acercar capacitación a empresarios y a los emprendedores, el ICADMI y la Secretaría de Desarrollo Económico en la entidad firmaron un convenio de colaboración. Aquí los detalles. Para cumplir con la demanda de empresas globales que tienen bajo la mira a Michoacán como próxima sede y contar con personal capacitado en carreras técnicas, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán firmaron un convenio de colaboración. El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, puntualizó que se busca mejorar los salarios de los trabajadores, por lo que es necesario acercar la capacitación. Pero si reciben una capacitación especializada, podrán pasar de recibir un salario de 12,000 pesos a 25,000 pesos. O sea, ¿qué es lo que quiere Michoacán? Sí quiere la atracción de inversión, pero queremos empleos mejores pagados. Esa es la manera en que vamos a hablar de un desarrollo. El desarrollo tiene que ser visto como un desarrollo asequible para todos, en donde las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Por su parte, la directora del ICADMI, Paula Espinosa Barrientos, destacó que dicho convenio tiene como objetivo principal acercar la capacitación a empresarios y emprendedores michoacanos. Abriremos una gama de atención especializada para todos los empresarios que necesiten nuestros servicios. Para la radio y televisión pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán ofrecerá cursos de inglés y derechos humanos a los migrantes michoacanos que radican en los Estados Unidos. Así lo informó en entrevista la directora Paula Espinosa Barrientos. En unos meses, el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán, de manera digital, llevará a cabo cursos de inglés básico y avanzado con certificación internacional a los migrantes michoacanos, informó en entrevista la directora Paula Espinosa Barrientos. Vamos a trabajar con los migrantes a través de carreras vía Zoom para que ellos puedan aprender su inglés básico, lo que necesitan al llegar allá para trasladarse, para pedir alimento, para ir al súper, para una emergencia. Vamos a dar esas capacitaciones gratuitas también para ellos vía Zoom, el próximo cuatrimestre, que empieza como en 2-3 meses, ¿no? La titular destacó que con el fin de que conozcan sus derechos, también se impartirá un curso sobre derechos humanos y la convocatoria será a través de las asociaciones de migrantes. Trabajar con las asociaciones de migrantes, voy a buscar a la secretaria del migrante también, pues mientras más beneficiados mejor, ¿no? Es lo menos que creo que podemos hacer por ellos. También estamos tratando de armar ya un programa de sus derechos humanos en Estados Unidos para que ellos conozcan qué sí les pueden, por qué sí los pueden deportar, por qué no, qué beneficios en temas de salud, de vivienda, de educación, pues lo básico que ellos puedan saber para poder sobrevivir en un ambiente que en un inicio pues para ellos es complicado. Espinosa Barrientos puntualizó que los horarios y días se establecerán según las necesidades de quienes estén interesados. Para la radio y televisión pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Con esta información nos despedimos. Tenemos una cita el día de mañana aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.
En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval y en menos de 24